Buenas tardes, docente. Yo me llamo Jorge Salinas. em, Estoy en la universidad y estudio economía. Estoy estudiando economía. Bueno, eh, voy a hablar sobre el ensayo que habla sobre productividad durante recesiones. Em, ya. Si analizamos bien la palabra productividad, la podremos descomponer en dos términos: en producción y actividad. Ya. Sabemos que hoy en día, no es competitivo quien no cumple con la calidad, la producción, bajos precios, tiempos, estándares, eh, eficiencia, innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnología y muchos otros conceptos que hacen día más que la productividad tenga un punto de ciclo en los planes de largo y pequeño plazo. A ver, voy a hablar sobre por qué aumenta la productividad durante recesiones. Ya, una recesión económica es una fase de un ciclo económico, em, en la que la actividad económica se reduce y disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. El aumento de desempleo ante la incapacidad de generar empleo porque no hay crecimiento. En el caso de un crecimiento negativo, aumentan los despidos, aumenta. em, También tenemos casos como también pasan la disminución del consumo, ya que es porque ha aumentado los precios por la inflación y por la disminución de capacidad de consumo. Y también esto da un impacto económico de, de unas sumas altas de interés para los consumidores. La disminución también del producto, del PIB, del Producto Interno Bruto, que disminuye el consumo del país, el aumento de inventarios, sobre todo de una industria manufacturera. Ya, la producción de cada trabajador aumentará o disminuirá, perdón, por cada trabajador adicional. En las empresas hay un modo operativo en el cual se ve cómo van, cómo es la operatividad para hacer un producto. Digamos, el empaquetado, el- la unión del producto con el empaquetado. Tiene muchos pasos que son para acabar con el producto. Entonces, em, si hay un trabajador adicional, la empresa y talento humano tienen que saber en qué medida, en qué paso de esa operatividad para hacer el producto le pueden poner al trabajador, lo pueden incluir eh, y que sea una ayuda, porque a veces también hay demasiados trabajadores y no pueden hacer unos buenos procesos en las empresas. Entonces, las empresas son maximizadoras de beneficios, o sea, quieren maximizar los beneficios en utilidad. Eh, este comportamiento les lleva a contratar trabajadores hasta que el mismo producto marginal de un trabajador adicional se igualará a un salario real, un salario que esté en el mercado, un salario que pueda, que tenga correlación con las utilidades y la operatividad de la empresa, para que la empresa opere para la generación de sus utilidades, ventas y eso. Em, Siempre estamos hablando de capital. El capital es para generar una producción, necesitamos capital.
El capital es un bien, es un bienes activos que tiene la empresa, los accionistas, para generar un producto o servicio que van a dar. El trabajo es el número de trabajadores. Si tenemos los suficientes trabajadores para fabricar este producto o la cantidad de productos. O sea, tiene que ser relativa la cantidad de trabajadores con la cantidad de productos que vamos a hacer, que vamos a vender al consumidor. Y la producción, o sea, si tengo más trabajadores, puedo, si contraté un trabajador más, aumentará mi producción o disminuirá, porque ese trabajador no tiene un buen desenvolvimiento, no se adapta a, a la producción, ya, y el producto marginal. Ya. Voy a hablar sobre la producción por trabajador. Si aumenta o disminuirá con respecto a un despido adicional. Esto también influye con lo que hablaba sobre esto que está pasando en el país, ¿no? Porque sinceramente ya no hay tanto consumo. El- las personas, digamos, en una empresa que se dedique a la comida, ya no hay mucho consumo de las personas, entonces ya no existe, una empresa no produce, ya tiene que producir menos porque no hay tanto consumo. Entonces ahí pasa esto que si un trabajador, perdón, es despedido, eh, es porque la empresa ya no necesita producir más, porque no hay tanta demanda, no hay muchos consumidores. Entonces, esto influye mucho en la empresa, eh, en su salario. La teoría macroeconómica estándar afirma que las empresas carecen de poder fijar salarios cuando los mercados son perfectamente competitivos. Lo único que pueden hacer es contratar a los trabajadores que necesitan para cada tipo de trabajo con su respectivo salario del mercado. Entonces eso, estamos en una pandemia en la actualidad y pasa muchas cosas de desempleo y esas cosas. Ahora voy a hablar sobre la relación que tiene el desempleo con la productividad. Eso resulta curioso que a medida que el desempleo no deja de aumentar, la productividad de nuestra economía es mayor. Ya. Em, la mayor productividad no es algo que se presenta espontáneamente a lo largo de la economía. Las industrias que mejoran su productividad lo hacen a un ritmo más alto que otras. Sí, porque em, en la elaboración del producto, en que el producto es mejor que el otro, que su competencia, que es más aceptado, en el transporte, eso tiene mucho, mucho que ver. Entonces, eso, la mayor productividad em, constituye una reducción de costos, en el costo para realizar un producto, ya que puede producir más con el mismo número de trabajadores. Se puede producir más con el mismo trabajadores, con horas extras, con intensivos a los trabajadores para que realicen sus actividades de mejor manera y, y para un salario mayor, que algunos precios de los bienes caen en relación a los salarios. También el ahorro en costos de producción,
para que eso puede influir también para que la empresa vaya expandiéndose, pero siempre que haya una buena calidad. El ahorro de costos de producción se traduce entonces en un aumento de utilidades y en un aumento del salario real y a menores precios. Bueno, como conclusión, lamentablemente el desempleo, la crisis económica, todo lo que está pasando ha aumentado en el Ecuador y no existe un consumo ni una inversión extranjera por las recesiones que el gobierno que tiene, sus políticas, por mucha corrupción, han hecho que el Producto Interno Bruto baje, una disminución. em, Disminución en el consumo, ya que es por el aumento de precios, la disminución de la capacidad de consumo, más dinero, mayores tasas de interés en los créditos. Y también subió la gasolina, eso también tiene un impacto económico en el país. Entonces es complicado. Em, para que la economía en el país mejore, porque estamos en una crisis muy fuerte que es lo de esta pandemia. Lo mejor que se puede hacer es ya no que el gobierno se dedique a combatir la corrupción, que exista, cuando ya no haya corrupción, que exista vacunas para todo el sector productivo y económico de nuestro país. Porque si no hay salud, no hay economía. No podemos salir a trabajar, no podemos hacer nada si no tenemos una buena salud. Entonces también tiene que ver mucho con la productividad y el desempleo que estamos teniendo en la actualidad, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Tenemos una gran alta, una tasa alta de desempleo. Entonces tenemos que corregir esas cosas y esperemos que las cosas mejoren, mejoren y que salgamos adelante como nación. Y ese es mi aporte, mis ideas sobre la productividad durante recesiones. Eh, que tengan, que tengan una buena tarde docente. Muchas gracias.